Hola a todos. Hoy vamos a trabajar la distribución de datos agrupados en intervalos. Llamamos distribución estadística al conjunto de todos los datos presentados mediante tablas, en donde se pueden observar los datos o valores de las variables estadísticas y sus diferentes frecuencias. Se pueden generar distribuciones de frecuencias tanto de una variable cuantitativa discreta como de una continua. Anteriormente habíamos trabajado distribuciones simples de frecuencias en donde considerábamos trabajar hasta 29 datos. Eso implica que cuando tengamos más datos, es decir, de 30 datos en adelante, vamos a elaborar distribuciones estadísticas agrupadas en intervalos. ¿Pero qué son los intervalos? Los intervalos son conjunto de números reales que se encuentran comprendidos entre dos valores extremos, por ejemplo, de 5 a 10, de 11 a 15 y de 16 a 20. Para organizar y o construir este tipo de distribuciones se deben de seguir los siguientes pasos. Primero es ordenar los datos ascendentemente o descendentemente. Casi siempre se utiliza ascendentemente porque es más fácil. Luego vamos a calcular el número de clases o de intervalos, es decir, el número de filas. Para ello vamos a hacer uso de la regla de Sturges. La regla de Sturges ustedes las pueden observar en estas fórmulas. Si se dan cuenta, tenemos una fórmula para la muestra y la otra para la población. Luego vamos a calcular el rango. Ya habíamos mencionado anteriormente que el rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Ahora vamos a calcular la amplitud del intervalo, en donde la amplitud es la diferencia entre los dos valores extremos de un intervalo. Si se dan cuenta, para calcular la amplitud, la cual la hemos denotado con la letra I, vamos a dividir el rango dentro del número de clases. Luego que hemos realizado esto, vamos a generar la columna de intervalos. Después vamos a complementar la distribución con la siguiente información: frecuencia, frecuencia acumulada, marca de clase y límites reales. Todos estos los voy a explicar de una mejor manera en el siguiente ejemplo. Ejemplo: el gerente general de una empresa dedicada al ensamble de electrodomésticos le solicita al gerente de personal que le dé un reporte sobre el último salario mensual pagado a los 40 colaboradores operativos de la empresa, para observar cómo ha afectado salarialmente el nuevo bono por producción. El general de personal decide presentar como reporte una distribución de frecuencias agrupada en intervalos y para ello realiza lo siguiente. Si se dan cuenta, nos presentan los salarios de los 40 colaboradores en la siguiente tabla y podemos ver de que están de manera desordenada. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es ordenar los datos. Hemos decidido ordenarlos ascendentemente. Acá podemos ver que el salario menor es de 3.300 quetzales y el último salario, salario máximo, es de 7.200 quetzales. A continuación vamos a calcular el número de clases o de intervalos. Para ello vamos a hacer uso de la regla de Sturges. Si ustedes se dan cuenta, yo escribí aquí la ecuación paso por paso. Si se dan cuenta, el valor 1 y 3.322 se van a mantener constantes. Lo único que va a cambiar es el valor de nuestra muestra. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo he planteado la ecuación paso por paso, ya que muchas veces se equivocan a la hora de ingresar los datos y da un valor erróneo. Entonces acá ustedes pueden ver la manera correcta de calcularlo, en donde nos da un valor de K igual a 6.3220. Si se dan cuenta, nosotros lo hemos aproximado a 7. No hemos respetado la regla de aproximación. ¿Por qué razón? K
nos está indicando el número de clases, es decir, el número de filas que vamos a tener. Y no podemos tener .3220 filas. Entonces, lo que se hace es de que vamos a aproximar siempre al siguiente valor entero. Vamos a calcular el rango. Para ello vamos a restar el sueldo mayor del sueldo menor, dándonos una diferencia de 3.900 quetzales. Para interpretar vamos a decir, el recorrido de la variable es de 3.900 quetzales. Luego que hemos calculado el rango, vamos a calcular la amplitud del intervalo. Si se dan cuenta, vamos a dividir 3.900 dividido 7. Esto nos da 557.14, lo cual nosotros vamos a aproximar a un entero, ya que no creemos conveniente trabajar con decimales. Para generar la columna de intervalos es necesario realizar las siguientes acciones. Si se dan cuenta, lo primero que hay que escribir es el valor más pequeño que nos dan. En este caso son los 3.300. Yo he dejado aquí por escrito el orden en que van a ir los intervalos que hemos calculado. Y puede suceder que utilicemos menos o más intervalos de los calculados. Luego que nosotros ya hemos escrito acá el primer valor, nosotros necesitamos cuáles son los valores que van a continuar. Y para ello vamos a sumarle 557 al primer valor, lo cual nos va a dar 3.857. Es decir, que ese valor es el que va a ir abajo de 3.300. Luego, para encontrar el siguiente valor, le vamos a sumar otros 557 y nos va a dar 4.414. ¿Cómo lo podemos ver? Acá. Entonces acá vemos los primeros valores de los intervalos, a los cuales les vamos a llamar límites inferiores. Acá, como se puede dar cuenta, se llegó a la séptima clase y no se cubrieron los 7.200 quetzales, que es el valor máximo. Entonces, en ese caso, hay necesidad de crear otro intervalo o clase para cubrir todos los valores existentes. Como se pueden dar cuenta acá, llegamos a 7.199. Y ahí sí nosotros nos aseguramos que vamos a cubrir los 7.200. Y por eso decimos que el valor de K es un valor aproximado, porque no siempre nos va a salir exactamente el número de intervalos. Nos pueden salir más o nos pueden salir menos. Si se dan cuenta, yo aquí calculé el siguiente intervalo porque me va a servir de referencia para saber en dónde terminó el anterior. Eso indica que este intervalo va a ir de 7.199 a 7.755. Nos podemos ir así regresivamente o, como ya tenemos los primeros valores de los intervalos, es decir, los límites inferiores, ahora podemos calcular los segundos, valores superiores, y para ello se debe restar 1 del siguiente límite inferior, como lo podemos ver acá. El segundo sería 3.857, menos 1, 3.856. Acá a 4.414 le restamos 1 y nos va a dar 4.413. Y así podemos continuar hasta llenar nuestra columna de intervalos. Ahora que ya hemos creado nuestros intervalos y observamos que hay una continuidad dentro de los valores, vamos a completar la distribución. Y para ello vamos a encontrar el valor de la frecuencia. Si ustedes se dan cuenta acá, yo tengo la tabla de valores ya ordenados y los he diferenciado por colores para que ustedes observen cómo es que nosotros vamos a encontrar el valor de la frecuencia. Si se dan cuenta, entre 3.300
y 3.856 nosotros vamos a tener 4 valores. Entre 3.857 y 4.413 vamos a tener 9 valores. Y así sucesivamente hasta que terminemos con los últimos valores. Luego nosotros acá hacemos la sumatoria de la frecuencia y verificamos que sean 40 datos. Continuamos calculando la frecuencia acumulada. Esa ya la habíamos aprendido a calcular anteriormente. Lo único que voy a recalcar es que debemos verificar que la última frecuencia acumulada sea igual a la sumatoria de la frecuencia. Vamos a trabajar también la marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo. ¿Qué significa esto? Significa de que acá en este intervalo nosotros vamos a sumar ambos valores y lo vamos a dividir dentro de 2. Y nos va a dar 3.578. Este valor es muy importante ya que es el valor que representa ese intervalo. Acá a nosotros nos salieron valores enteros, pero puede suceder que nos den valores con decimales y los debemos de trabajar con 2 decimales. Y por último vamos a calcular los límites reales. Límites reales vamos a tener 2, el límite real inferior y el límite real superior. Para calcular el límite real inferior vamos a restarle 0.5 a los límites inferiores o primeros valores del intervalo. Y para calcular el límite real superior vamos a sumar 0.5 a los límites superiores o segundos valores del intervalo. Acá podemos observar que 3.300 menos 0.5 nos va a dar 3.299.5 y 3.856 más 0.5 nos va a dar 3.856.5 y así sucesivamente con cada uno de los valores. Observemos que en los límites reales existe una continuidad de valores más precisa, lo cual nos servirá para realizar cálculos y gráficas que más adelante veremos.